Sí, ahora sí, ya estamos grabando, ahora sí. Sí, ¿quién habló? Erika. Ok, dígame, Erika. Profe, entonces el examen sí va a ser completamente virtual, digamos, no. No completamente virtual, pero va a tener una parte, bueno, virtual una parte. La otra parte lo llamamos remoto, no virtual. Remoto es que lo van a hacer desde la casa, pero no virtual porque no necesitan per se la computadora para hacerlo. Pero ya casi llegamos al examen. La idea entonces es que para la próxima semana, del 23 al 27, yo les voy a enviar prácticas de las unidades 1, 2 y 3 para que ustedes las realicen. Son ejercicios similares a lo que va a venir en el examen. Y también les voy a enviar la primera actividad en línea que vamos a hacer. Entonces, esa actividad en línea es realmente un ejercicio relativamente sencillo. Ustedes recuerdan lo que nosotros hicimos con las monedas cuando hablamos de los moles. Les voy a mandar un problema similar. Sobre un frasco que está lleno de otro tipo de unidad, pueden ser bolinchas, pueden ser esferas, ahí veré cómo lo trabajamos. Les voy a mandar ese ejercicio, ustedes van a tener que hacer unos matemáticos y ustedes me reenvían sus resultados. Todas las instrucciones van a venir en el documento, entonces eso yo se los voy a pasar el lunes 23 para que estén atentos. Profe, pero la otra semana entonces no hay virtuales. Clase virtual no, pero sí van a tener que hacer cosas del curso. A eso es a lo que voy. Y se lo mandamos, digamos, tendríamos tiempo de reenviárselo como Yo les voy a hasta... poner en el aula virtual una opción para que me entreguen el documento. Entonces, esas herramientas son relativamente sencillas. Ustedes se meten y ahí va a haber una casilla donde ustedes cargan el documento y listo. Ya, eso es todo. Entonces es muy sencillo de enviar. Yo se los voy a poner todo eso en el aula virtual. Entonces las instrucciones las van a tener ahí ya la otra semana. Con el quiz que ustedes realizaron el lunes, todavía no sé cómo voy a hacer para enviarles la retroalimentación. Yo posiblemente les envío las notas también el lunes, pero la retroalimentación, sí no sé, digamos, la revisión, no sé todavía cómo voy a hacérselos llegar. Entonces todavía estoy pendiente ahí. Aquí vemos cómo hacemos para entregárselos. Retomaríamos entonces tutorías el lunes 30 de marzo. Ya el lunes 30 de marzo, entonces empezamos con unidad nueva, temas nuevos, que sería la unidad 4. Y ahí, a partir de ahí vamos a empezar a ver materia hasta, bueno, hasta que ocupemos. ¿Quién habló? Oscar. Yo, pero virtualmente. Sí, virtualmente las clases. Lunes 30 de marzo volvemos con las videotutorías virtuales. Profe, y si estos días funcionan, ¿por qué no nos quedamos con este tipo de clases? Yo tengo que ir a la universidad. Bueno, Propuestas. posiblemente, o sea, yo realmente no sé, todo depende de cómo siga la situación del país, pero posiblemente tengamos que seguir así. De ahí, tal vez otro mes, inclusive. Entonces, de ahí, vamos a ver cómo sigue la situación. Esta herramienta tiene ventajas, lo que pasa es que no es lo mismo que una clase presencial. Una clase presencial uno se puede manejar de otra forma y es el tratamiento es un poco más íntegro. La herramienta es muy buena, pero siempre perdemos un poquito de por medio. Entonces, y la idea es que esto sea temporal, ¿verdad? Vamos a ver cómo sigue todo. Perdón, cuando usted se refiere a videotutoría, se refiere a estas clases, o sea, digamos, la clase de hoy es una prueba. Sí, perdón, es que tengo la maña de usar la tutoría, pero es una clase remota, las clases remotas. Que entonces, digamos, el próximo lunes no va a haber clases, sino hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo, exactamente. Okay. Entonces, estaremos atentos a lo que usted ponga o sea, con lo que usted habla. Sí, para la próxima semana yo les tengo unas actividades, entonces ya eso lo hablaremos más adelante. Luego está el asunto del examen, muchachos. El examen se pospone. Toda actividad presencial se pospuso en la universidad, entonces el examen que tenemos el 27 queda pospuesto, queda suspendido. Lo vamos a pasar para el 3 de abril. Es la fecha tentativa de momento. Entonces, tampoco es una suspensión muy grande, son como 5 o 6 días lo que lo estamos corriendo. La idea es que vamos a hacer un examen mixto. Entonces, ¿qué conlleva eso? Ustedes van a hacer una parte en el aula virtual y van a hacer una parte con un documento que van a trabajar. Entonces, en el aula virtual, ustedes van a hacer un quiz virtual
que es una prueba en línea. Básicamente van a ser preguntas de marque con X, tal vez uno que otro complete. Eso. Y luego vamos a tener una parte que es un documento básicamente que ustedes van a trabajar por aparte. Entonces, posiblemente el examen en línea esté enfocado a aspectos de teoría. Y esta segunda parte va a estar enfocada a ejercicios. Entonces, todavía estamos trabajando con los detalles. Ya más adelante, posiblemente en estos días, ya cuando lo tengamos bien discutido, ya lo hablamos en concreto. Pero de momento sepa que el examen queda suspendido el 27, lo vamos a pasar para el 3 de abril. No sé si alguno tiene inconveniente con esa fecha en específico, 3 de abril. Voy a fijarme en el calendario, pero me parece que 3 de abril es un viernes. Entonces, bueno, es la misma fecha que teníamos el examen. Si alguno tiene algún inconveniente, también me escriben, me avisan, ¿verdad? Para ver cómo trabajamos. Y luego, bueno, ya vieron que abrimos el grupo de WhatsApp. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, parece que no. Vieron que abrimos el grupo de WhatsApp. Ahí ese grupo de WhatsApp ir a hablar de una manera más rápida, más ágil. Si ustedes ocupan enviarme algo muy rápido, una consulta, o si yo ocupo mandarles algún tipo de información, entonces tenemos el WhatsApp. Y todavía, chicos, me falta que algunos de ustedes me respondan el correo que yo les envié. Estamos 35, estamos casi todos. Entonces, si no han respondido el correo, chicos, por favor, ahora después de la clase, me envían la respuesta dentro de ese mismo correo. Solamente me escriben, profe, sí, estoy de acuerdo. Y ya. Eso es todo lo que ocupo. Pero los ocupo para hoy, chicos, porque la coordinadora Sandra me está pidiendo el aval de todos ustedes. Entonces, luego vamos a tener problemas si no tenemos eso. Sí, chicos. Pregunta seria. Si el quiz va a ser en línea, ¿cómo se hace para que uno no copie? O sea, digamos... No se preocupen por eso. Nosotros tenemos nuestras formas. Básicamente, es un examen con tiempo. Entonces, ustedes no van a tener mucho tiempo para buscar una respuesta que no saben. Y tipo preguntados. ya más adelante... ¿Perdón? Preguntados. ¿Preguntados en qué sentido? O sea, en el tipo que te hacen la pregunta y tipo hay un tiempo, o sea, hay como 30 segundos, un tiempo como 15 contado segundos. para responder la pregunta, sí. Pues no 10 segundos, pero sí tienen un tiempo para responder la pregunta. Y el examen, digamos, usted va a poner horas, o sea, de tal a tal hora, o sí. puede estar habilitado en el momento que uno se mete cuenta el tiempo, ¿cómo va a ser? Digamos, ustedes van a tener, por ejemplo, todo el día para hacer el examen. Entonces pueden meter desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. No sé, por decir algo, ¿verdad? Entonces sí, digamos, y apenas uno se mete, empieza a contar el tiempo, me imagino. Apenas usted ingresa a la prueba, sí, empieza a contar el tiempo. O sea, a ver si logré entender. Digamos que en vez de que la prueba dure 50 minutos en general, puede ser que yo me tome, digamos, usualmente como un examen normal, que una prueba dura 3 horas. En vez de que dure 3 horas, va a ser en total, digamos, yo puedo durar, no sé, 2 horas con el primer ejercicio y luego el resto con los otros, pero bueno, en vez de eso va a ser, no sé, 10 minutos, ¿no? 10 minutos para la primera pregunta, perdón, 10 minutos para la primera pregunta. Ok, se puede hacer de varias formas, Todavía no hemos decidido cómo lo vamos a hacer, pero posiblemente lo que hagamos es poner un tiempo. Por ejemplo, ustedes tienen 3 horas para contestar todo el examen y ahí tienen las, no sé, 25 preguntas y ustedes las contestan como quieran, como un examen normal. Okay. La otra opción es ponerles tiempo por pregunta, pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿El examen siempre va a ser el mismo? ¿O va a cambiar? Los temas son los mismos. Sí, pero las preguntas. No, es que ese es el otro detalle, pero ya luego hablamos de eso. El detalle es que los exámenes tampoco se van a poder copiar mucho entre ustedes porque van a ser diferentes para todos. Entonces, eso ayuda un poco a la variabilidad de la prueba. Pero entonces, el examen que va a tener Alejandro y el que va a tener Javier no van a ser iguales entre sí. Entonces, bueno, tampoco sirve mucho, ¿verdad? Pero... Sí, esa conciencia. Exacto. Entonces sería así como la primera parte, que es la teórica, va a ser como un tiempo limitado por pregunta. Puede que lo hagamos con tiempo limitado por pregunta, puede que no. Todavía no lo hemos decidido, pero es una posibilidad.
Y después para la segunda parte, que es lo práctico, que sería el documento, eso tendríamos un tiempo limitado para reenviárselo a usted. Exactamente, exacto. Eso va a ser un documento con ejercicios. Ustedes lo van a hacer, lo pueden hacer a mano. Vamos a pedir a mano y ustedes luego lo escanean o nos mandan fotografías y nosotros lo revisamos. Ok. Pero ya luego más Profe. adelante retomamos el examen. Sí. Ok. Profe, yo le envié un documento aparte, digamos, sí, solo le envié otro correo, le dije, sí, estoy de acuerdo, está bien. Es que no sé si- Melanie, trate de contestarme en el mismo, porfa, para tenerlos ahí todos. no sé. Es que aquí me salía como un montón, entonces no sé. Sí, nada más usted toma el mío y le pone responder y le pone, sí, profe, puro bien. Y ya. Le voy a poner eso. Todo año. Profe, No, una cosa que, sí, tampoco una sí. cosa que le quería decir. Una cosa que le quería decir, que toque su foto de perfil. Mi respeto, me gustó mucho. Mi foto de perfil, ¿cuál? ¿Al WhatsApp? Sí. Ah, no, pura calidad, pura calidad. Ok, chicos, aparte de eso, precisamente hoy en la mañana, ya el profesor, bueno, el subdirector de la escuela me aprobó el documento con el que vamos a estar trabajando y yo se los voy a enviar ahora cuando termine la tutoría para que ustedes lo revisen y ahí vienen los puntos más importantes de que también cómo vamos a estar trabajando. Además de, bueno, ya eso lo podemos retomar en la siguiente tutoría. ¿Cuántos estamos? 35. Estamos bien. Vamos a ver. Ok, chicos. Vamos a empezar ahora sí la clase como tal. Entonces, chicos, vamos a manejarlo de esta manera. Pasa lista. No, ahí tengo la lista, no se preocupen. Recuerden que todo esto queda grabado. Entonces, chicos, vamos a trabajarlo de esta manera. Yo les voy a pedir a ustedes que por favor enmudezcan todos los micrófonos. Porque ya cuando somos 35 personas y ya estamos tratando de hablar de un tema en específico, a veces el ruido de fondo, ¿verdad? Puede ser un poco complicado de manejar. Y también, bueno, uno nunca sabe, pasa el primito y empieza a correr y a gritar, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pedir que silenciemos los micrófonos mientras estamos en la cámara, como les digo, como les digo, al final, no es necesaria que pongan la cámara. Yo pongo la cámara para que ustedes sientan que yo estoy aquí, estoy bañado y estoy ayudándoles, ¿verdad? Pero ustedes no es ¿A qué necesario. se bañó? Sí, claro, por supuesto. Pero Ok. no es necesario que ustedes conecten la cámara, si no quieren. Así ustedes pueden estar en su casa, tranquilos, ahí en las sábanas, escuchando al profe. Entonces, todo en orden. Brad me despertó para que me metiera en clases. No puede creerlo, profe. Estaba dormido. De ahí, es lo que toca, es lo que toca. Entonces, como vamos a tener los micrófonos cerrados, cuando tengan preguntas, ustedes pueden revisar el chat que se encuentra en la parte inferior de la herramienta. Si ustedes le dan clic ahí al chat, se va a abrir un chat a la derecha de ustedes. Y ahí en el chat ustedes tienen una opción que dice la mano. Entonces, exactamente, por ahí ya vi que alguien levantó la mano. Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta, denle a esa opción, levantar la mano. A mí me sale un aviso de que alguien levantó la mano y una señal de una manita. Entonces, entonces ahí ustedes pueden abrir el micrófono y hacerme las consultas y preguntarme, o me pueden escribir también por chat si tuvieran algún problema con el micrófono. Pero entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Yo, por mi parte, también, vamos a ver. Aquí tengo la opción, es que se me pierde. Yo los voy a silenciar manualmente desde acá. Entonces yo ya los tengo silenciados a todos. No deberíamos estar escuchando micrófonos ni ruido de fondo. Si tienen preguntas, entonces levantan la mano. Creo que Huawei P30, creo que es Javier. Tiene la mano levantada. ¿Cómo? Entonces, No, levanté la mano para ver cómo era la vara. Ok, está bien, listo. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a trabajarlo de esa manera. Y vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Habíamos quedado, realmente lo que nos falta del capítulo de la unidad 3 es bastante poco.
Hablamos en la clase anterior de balances de materia y vamos a hablar entonces ahora de los cálculos que llamamos cálculos estequiométricos, que están muy relacionados con los balances de materia. Entonces, cuando nosotros hablamos de estequiometría, lo vamos a definir como el área de la química que estudia la relación de proporciones en las reacciones químicas. Básicamente, en otras palabras, es cuánto reactivo necesito para generar una cierta cantidad de producto. Ese es el enfoque de estudio de la estequiometría. Entonces, con esto nosotros podemos identificar, por ejemplo, a nivel de un proceso, digamos que nosotros queramos obtener un cierto producto, sintetizar una sustancia, nosotros podemos hacer cálculos estequiométricos para identificar cuánta cantidad de reactivo inicial o de materia prima necesito para entonces poder hacer mi cálculo estequiométrico. Ahora, el detalle cuando nosotros hablábamos de balance es que habíamos dicho que teníamos los coeficientes estequiométricos, ¿los recuerdan? Los números que tenemos antes de cada sustancia química. Y hablábamos de que esos eran números de átomos. Entonces, por ejemplo, si teníamos un 2 delante de un átomo de sodio, quiere decir que teníamos 2 átomos de sodio en esa reacción química. Ahora vamos a hacer un cambio. A esos coeficientes estequiométricos vamos a empezar a tratarlos como la cantidad de moles que se necesitan en una reacción química. Entonces, yo puedo pensar en una reacción química como la que tenemos en pantalla. Hidrógeno más oxígeno reaccionan para formar agua. Tenemos 2 coeficientes estequiométricos ahí. Entonces, estos coeficientes ahora los vamos a empezar a llamar moles de cada una de las sustancias. Es decir, en esa reacción tenemos 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, y eso forma 2 moles de agua. Pero recordemos que el mol es una medida de la cantidad de sustancia. Entonces, ahí estamos denotando solamente cuáles son las cantidades de las sustancias. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el mol? Que el mol es igual para todas las sustancias, si lo recuerdan. Entonces, en términos de la cantidad de átomos que tienen. Entonces, podemos hacer relaciones sencillas entre diferentes sustancias porque están siendo medidas con la misma unidad. Por eso tenemos que usar ahí, en ese caso, el mol. Entonces, a partir de esa reacción química que tenemos escrita, nosotros podemos decir o deducir algunos aspectos. Por ejemplo, podemos decir que, en este caso, se están produciendo 2 moles de agua por cada 2 moles de hidrógeno que se consumen. Es lo que me dice la reacción. Tenemos 2 moles de hidrógeno que reaccionan para formar 2 moles de agua. Luego tenemos, vamos a ver. Podemos decir también que 2 moles de agua se producen, 2 moles de agua por cada mol de oxígeno que se consume en este caso. Y también podemos decir que se consumen 2 moles de hidrógeno por cada uno de los moles de oxígeno que se consumen también en la reacción. Entonces, tenemos diferentes maneras de interpretar esa ecuación química. Entonces, podemos también pensarlo en hacer una comparación de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Interpretábamos las cosas de manera molecular. Entonces decíamos que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Ahora lo vamos a interpretar en moles. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Esa es la interpretación que vamos a tomar a partir de ahora, la interpretación de los moles. Y esto nos lleva a que nosotros podemos relacionar moles de cualquier tipo de sustancia de una reacción química a través de un factor de conversión. Vamos a llamar un factor estequiométrico. Entonces, ese factor estequiométrico es la relación de las cantidades de 2 sustancias cualquiera que intervienen en la reacción química. Entonces, yo puedo convertir moles de A en moles de B si yo utilizo un factor estequiométrico. Las mismas reglas del análisis dimensional. Cancelo la unidad colocándola en el denominador y me queda todo en términos de la unidad que tengo en el numerador.
También podríamos partir de una masa. Recuerden que en la última tutoría presencial hablamos un poco, no, perdón, eso lo hablamos la semana pasada. Hablamos de conversiones entre masas y moles. Y el factor que utilizábamos para convertir una masa a un mol es la masa molar. Entonces, si nosotros tomamos o partimos de una masa de sustancia A, podemos usar la masa molar para convertirlo en moles de una sustancia A. Igualmente podemos hacer con una sustancia B. Muy bien. Vamos a resolver ahora un ejercicio de estequiometría básico para que veamos más o menos cómo se comporta la situación. No me cargó el celular. Nada más voy a tomarle una foto al enunciado para tenerlo acá y pasarnos a la otra opción. Entonces, este problema nos dice, ¿cuántos moles de agua se producen en la combustión de 2.72 moles de butano en presencia de un exceso de oxígeno? Y ahí tenemos la reacción química de combustión del butano, que de hecho la habíamos balanceado en una clase anterior. Entonces, vamos a trabajar ese problema. Siempre vamos a comenzar directamente trabajando con la reacción química. Entonces, la reacción química decía que 2 del butano, 2C4, H10, reacciona con 13 de oxígeno y forma 8 de CO2 y 10 de agua. Entonces ahí tenemos nuestra reacción química. Lo único que nosotros necesitamos realmente para resolver un problema de estequiometría es la reacción química. Porque de ahí vamos a sacar nuestros factores de conversión. Ahora, muy importante, la ecuación tiene que estar balanceada. Porque si no, no vamos a tener los coeficientes estequiométricos necesarios para la conversión. Entonces, primer paso, buscar la ecuación química y asegurarnos de que esté balanceada. Ahí ya la tenemos balanceada. Entonces, es un problema menos en el camino. Muchas veces el problema a ustedes no les va a decir que tienen que balancear la ecuación, solo les va a dar la ecuación. Ustedes tienen que asegurarse de que la ecuación esté balanceada. Entonces, vamos a partir de que teníamos 2.72 moles de el butano. De C4H10. Como les digo, estos problemas son simplemente conversiones. Nosotros partimos de estos moles de butano y queremos obtener entonces en este proceso cuántos moles de agua se están formando en la reacción química. Ahora, cuando ustedes trabajen este tipo de problemas van a encontrar dos tipos de ejercicio. El primer ejercicio es este tipo, que son los ejercicios donde les dicen que tenemos un exceso de una sustancia. El enunciado les dice tenemos exceso de oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que de los dos reactivos que tenemos en la reacción, que son el butano y el oxígeno nunca se va a agotar. Entonces, la cantidad de oxígeno que tenemos en el problema no es realmente un factor que define nada en el problema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a olvidar de la sustancia que está en exceso. No la vamos a utilizar para nada en el cálculo de momento. Entonces, con el oxígeno no vamos a trabajar. Vamos a trabajar solamente con el otro reactivo del problema, que es el butano. Y vamos a buscar cómo convertir esos moles de butano a lo que nos están solicitando. Entonces, yo quiero saber cuántos moles de agua se forman en esa reacción química si yo tengo 2.72 moles de butano. La reacción nos dice que con 2 moles de butano se forman 10 moles de agua. Entonces, con 2.72 esperaríamos que se forme una pequeña cantidad más de agua que sea 10. Entonces, nosotros vamos a plantear nuestro factor de conversión. Tenemos moles
de butano, que es lo que queremos eliminar. Entonces, en nuestro factor vamos a colocar moles de butano en la parte de abajo. Y en la parte de arriba vamos a colocar la unidad a la que quiero llegar, que en este caso serían moles de agua. Entonces, ¿con qué completamos el factor estequiométrico? Con los coeficientes estequiométricos de la reacción. ¿Cuál es la relación entre agua y butano? La reacción me dice que la relación es que se forman 10 moles de agua por cada 2 moles de butano que se consume. Ese es mi factor estequiométrico. Entonces, si realizamos ese cálculo, vamos a ver, nos da... En este caso, 13,6 moles de agua. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a ver. Ahí. Ok. Ok, ¿estamos bien, muchachos? A ver, sí, Brandon. Profe, ¿de dónde sale el 2,72 moles? Eso es el dato que nos está dando el problema. Entonces, si Okay. estuvieran en el laboratorio, ese sería el dato que nosotros estamos tomando. Yo tomé 2,72 moles y los puse a reaccionar. Entonces, esa es nuestra partida, nada más. Pero no viene de ningún lado, nos lo da el problema. Ok. Listo, gracias, Brandon. Ok, más dudas, chicos. ¿Estamos bien? Ok. Esto es la base de todo. Todos los problemas se reducen a esto. Buscar la relación estequiométrica en la ecuación química y aplicar la fórmula. Eso es todo. Vamos a adornar algunas otras cosas. Vamos a poner unas cosas por aquí, otras por allá. Pero esto es la base de todo. Entonces, volvemos a la presentación. A ver. Ok. Vamos a ver este segundo ejercicio. Tenemos cianuro de potasio. Por cierto, chicos, bueno, ya para esta tal vez no porque, bueno, sí pueden salirse un momentito y buscar en aula virtual, pero puede ser una buena opción que descarguen previamente la presentación para que la tengan a mano, por si ustedes quieren retomar algo que ya pasamos en la presentación, que no va a salir en la clase virtual, y también para que lo tengan como referencia. Entonces, aquí tenemos que el cianuro de potasio reacciona con ácidos y al hacerlo desprende un gas mortalmente venenoso que es el cianuro de hidrógeno. De hecho, generalmente cuando ustedes vean cianuro de por medio, casi que todo lo que se produce y que tenga cianuro es sumamente tóxico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de sustancias. Ese gas, el cianuro de hidrógeno, es un gas muy peligroso. Y tenemos una ecuación química. También un dato también importante para que lo tengan en consideración. Vean que tenemos ahí, cianuro de hidrógeno, pero realmente vean que la fórmula química que nos presenta es la de un ácido. Entonces, en términos de de nomenclatura, nosotros podríamos pensar que esa sustancia se nombra como un ácido. Cuando está disuelta en disolución acuosa, se nombra como un ácido. Eso sería ácido cianhídrico, cuando está en disolución acuosa.
Pero recuerden, en el caso de esos hidrácidos, que en estado gaseoso se les nombra con la nomenclatura iónica. Entonces sería cianuro de hidrógeno. Y tenemos ahí la ecuación química. Entonces, cianuro de potasio reacciona con ácido clorhídrico para formar cloruro de potasio y cianuro de hidrógeno. Y vamos a calcular la cantidad de ácido cianhídrico en gramos que se forma si una muestra de 0.140 gramos de cianuro de potasio se trata con un exceso de ácido clorhídrico. Ok. Muy bien. Copiamos entonces, primeramente, nuestra ecuación química. Tenemos cianuro de potasio que reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de potasio y el cianuro de hidrógeno. Ahí tenemos nuestras sustancias. Primer paso, recuerden siempre revisar que esté balanceada esa ecuación. Entonces, parece ser que la ecuación está balanceada. Tenemos potasio, un átomo de potasio en los reactivos, un átomo de potasio en los productos. O si lo pensamos en términos de estequiometría, un mol de potasio en los reactivos, un mol en los productos. Carbono tenemos un mol en los reactivos y en los productos. Nitrógeno tenemos un mol en los reactivos y en los productos. Hidrógeno y cloro también. Entonces, así como está la ecuación está balanceada. Entonces, lo que nos pide el problema es que nosotros partamos de 0.140 gramos de cianuro de potasio y calculemos la cantidad en gramos que se forma de cianuro, del ácido, de cianuro de hidrógeno. Ese es nuestro punto, nuestro problema. Ahora, recuerden el diagrama que les mostraba en la presentación. Que nos referenciaba la manera en que vamos a calcular factores estequiométricos, que es este que tenemos en pantalla. Observen que nosotros las relaciones que vamos a estar haciendo son solamente relaciones entre moles. Es decir, yo puedo convertir moles de una sustancia A a moles de una sustancia B. Pero hay una regla, está completamente prohibido convertir una masa de la sustancia A a una masa de la sustancia B. Recuerden que yo puedo convertir moles de A a moles de B porque todos los moles de una sustancia tienen la misma cantidad de partículas. Pero también debemos recordar que las masas de todas esas partículas son diferentes. Entonces, este tipo de relaciones solamente se hacen con moles. Yo solo puedo convertir moles de una sustancia A a moles de una sustancia B. Jamás vamos a convertir una masa de A a una masa de B. Entonces, ¿cómo hacemos en un problema como este donde tenemos masas? Lo que tenemos que hacer es convertir todas las masas primeramente a moles. Ese también va a ser nuestro pie para comenzar los problemas. Ecuación balanceada y segundo, todo lo vamos a trabajar en moles. Entonces, si volvemos a nuestra pizarra, tenemos aquí que trabajar a partir de una masa y tenemos que llegar a una masa. Entonces, tenemos que calcular los moles primero para poder trabajar ese problema. Ahora, los dejo que me contesten por el micrófono. Quien sepa la respuesta. ¿Recuerdan cómo hacíamos para convertir una masa a moles? Pueden poner por el chat también.
A ver, Melanie. Una conversión. Sí, pero ¿con qué convertíamos? Con Usábamos la la masa fórmula molar. Números. Sacamos la El masa número. molar con con la tabla masa del periódica. elemento y se suman los átomos. Se Exactamente. multiplican por los átomos. Perfecto, exacto. Gracias, Melanie. Lo que vamos a hacer es utilizar la masa molar. Pero recuerden que la masa molar es calcular la suma de las masas molares de los elementos de la tabla periódica que forman un compuesto. Entonces, vamos a comenzar con el cálculo. Primeramente, vamos a ponerlo por acá. La masa molar de el cianuro de potasio. Ese cálculo sería, tenemos 39 gramos por mol del potasio multiplicado por la cantidad de átomos, que sería 1. A eso le vamos a sumar 12 gramos por mol del carbono, también multiplicado por 1. Y le vamos a sumar, por último, 14 gramos por mol de nitrógeno. Y también todo esto va multiplicado por 1. Tenemos entonces 39 más 12 más 14. Son 65. 65 gramos por mol. Esa es la masa molar del cianuro de potasio. Observen que al final nosotros necesitamos calcular la masa del cianuro de hidrógeno. Entonces también necesitamos esa masa molar porque la vamos a usar en algún punto. Entonces la masa molar del cianuro de hidrógeno sería igual que el cálculo anterior, nada más vamos a cambiar la masa del primer elemento que es hidrógeno. Todo el resto del cálculo se queda igual. 12 gramos mol por 1 más 14 gramos mol nitrógeno por 1. Estos son 27 gramos por mol. De acuerdo, ya tenemos entonces nuestras masas molares. Entonces vamos a colocarlo acá como la primera parte, número 1. Ahora, en la parte número 2, vamos a obtener la información con la que vamos a trabajar de entrada, que son los moles de cianuro de potasio. Entonces aquí trabajamos tomando esta masa de cianuro de potasio y convirtiéndola en moles. 0.140 gramos de cianuro de potasio lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Tenemos abajo gramos de cianuro de potasio y arriba vamos a tener moles de cianuro de potasio. Entonces, ahí nosotros rellenamos el factor de conversión con la masa molar. El número de la masa siempre va a ir con los gramos. Entonces tenemos 65 gramos de cianuro de potasio equivale a 1 mol de cianuro de potasio. Realizamos la multiplicación y tenemos 0.00 y observen que estamos trabajando con 3 cifras significativas, entonces tendríamos que poner 2, 1, 5 moles. Vamos a ver, por ahí tengo, vamos a ver el chat. Pero la pantalla que se ve es la de su cara.
Ok, eso lo manejan ustedes, chicos. Si le dan doble clic a la pantalla, digamos, a la pizarra que tienen, en este momento la pantalla, lo que se va a ver en grande es la pizarra. Si ustedes le dan doble clic a mi cara, lo que se va a ver en grande es mi cara. Entonces, lo manejan desde ahí. Voy a ver el chat un momento porque también veo unos mensajes por ahí. Ok, me parece que todo va en orden. Ok, chicos, nada más, si todos tienen ese problema, ya saben, entonces denle doble clic a la pizarra. Pero no debería verse mi cara lo más grande, sino la pizarra. Si siguen teniendo ese problema, me avisan por el chat. Y lo que hacemos es que quito la cámara. Listo. Gracias, chicos. Muy bien, entonces tenemos ahí ya nuestra primera cantidad de moles. Ahora, ya que tenemos estos moles calculados, vamos ahora sí a hacer el cálculo estequiométrico de cuántos moles se forman de cianuro de hidrógeno. Entonces, voy a darles un momento por si quieren tomarle foto a esa pantalla, por si no lo han copiado, o por si acaso, porque se supone que esto va a quedar grabado, pero no sabemos si va a pasar algo como la primera sesión. Entonces, por si le quieren tomar fotografías, se los voy a dejar un momento y luego voy a borrar. Ok, chicos, veo también en el chat perdón, en el WhatsApp, que hay algunos que tienen problemas con la conexión, que se interrumpe mucho. Eso es generalmente por el internet que están usando para la conexión. Entonces, si ustedes ven que están teniendo mucho problema para ver las tutorías, no solo las de química, sino las de cálculo y demás, podrían pensar en ampliar un poco la velocidad del internet, ya sea si lo están haciendo en la casa, entonces ampliar un poco la velocidad del internet en la casa, para que eso no sea un problema a la larga, que no les afecte, siempre y cuando estén entre las posibilidades, ¿verdad? Pero, generalmente cuando hay mucha interrupción en la conexión es por una cuestión del internet que están usando para ver la tutoría. Bien, vamos a borrar. Entonces, nuestro dato de moles es ahora. Tenemos 0.00215 moles de el cianuro de potasio. Con esto entonces podemos calcular los moles del cianuro de hidrógeno. Partimos de los moles de cianuro de potasio y ahora sí vamos a utilizar la ecuación química. Hacemos nuestro factor de conversión, ponemos acá multiplicación, tiramos nuestra fracción, moles que queremos cancelar abajo, que son los moles de cianuro de potasio, y los moles que queremos obtener arriba, que son los moles del cianuro de hidrógeno. Y según la reacción química, la relación de los coeficientes era un mol de cianuro de hidrógeno se produce por cada mol de cianuro de potasio. Entonces la cantidad de moles sería la misma, 0.00215 moles de cianuro de hidrógeno ahora en este caso. Eso es muy común que pasa en las reacciones químicas, que la misma cantidad de moles de una sustancia inicial es la cantidad de moles del producto. Observen también que en este caso estamos trabajando nuevamente solo con el cianuro de potasio. El ácido clorhídrico, que era el otro reactivo, no lo estamos tocando porque es la sustancia que está en exceso. Entonces esa sustancia no se nos va a acabar, no nos va a afectar la reacción de ninguna manera. Tenemos ya entonces los moles de cianuro de hidrógeno que se producen si se consume toda esa cantidad de moles. El último paso sería calcular la masa del cianuro de hidrógeno, que es lo que nos pide el problema. Sí, Melanie, ¿cuál sería la consulta? Profe, ¿cómo hizo la equivalencia entre moles?
que un mol de tal equivale a un mol. El factor el factor estequiométrico. Sí. Ok, voy a volver a escribir por acá. Todos estos factores, no sé si ustedes ven el puntero de la pizarra, pero bueno, el factor estequiométrico, ese que tenemos ahí, sale de la reacción química siempre. Entonces, la reacción química, yo la borré, pero era cianuro de potasio más ácido clorhídrico, forma cloruro de potasio y cianuro de hidrógeno. Esa es nuestra reacción, ¿vean? Entonces, ¿de dónde sale este 1 y de dónde sale este 1? De que un mol de cianuro de potasio reacciona para formar un mol de cianuro de hidrógeno. Gracias. Cuando tenemos ahí el coeficiente y no tenemos un número, recordemos que es un 1. Entonces, de ahí vienen esos dos valores de 1. Muy bien, gracias, Melanie. Entonces, vamos a convertir ahora la masa, los moles de cianuro de hidrógeno a masa de cianuro de hidrógeno. Eso también lo hacemos con una conversión. Tenemos ahora los moles de cianuro de hidrógeno, multiplicamos por, ponemos nuestro factor de conversión y colocamos moles de cianuro de hidrógeno, los quiero cancelar, ponemos arriba masa de cianuro de hidrógeno, que es lo que quiero obtener. Esto es N. Y aquí vamos a utilizar entonces, siempre que sea entre moles y masa, la masa molar. Entonces, la que calculamos anteriormente nos decía que un mol del ácido cianhídrico equivale a 27, vamos a quitar, bueno, gramos. Aquí, vamos a quitar esto de masa. $27 gramos del ácido cianhídrico. Y eso nos deja un resultado que es 0.0582 gramos del ácido cianhídrico. Ok, chicos. ¿Preguntas hasta este punto? Este ejemplo nos sirve para ilustrar el concepto de que siempre tenemos que empezar con moles y convertirlo a moles. Si tenemos una masa, entonces hay que convertir primero esa masa a moles y luego continuar. Por ahí vi que Verónica me levantó la mano. Entonces, primero Verónica. Profe, ¿cómo sé yo que 27 gramos tiene que ir arriba y que un mol tiene que ir abajo? Porque yo lo hubiera puesto al revés, la verdad. Ok. La manera fácil de recordarlo es esta. El número, ¿verdad?, de la masa molar siempre va a ir con los gramos. Nunca va a ir con los moles. Entonces, a los moles siempre le vamos a colocar 1. Y el número siempre va a ir con los gramos. Ok. Eso es porque la masa molar, si nosotros pensamos en la masa molar, 27 gramos por mol es lo mismo que expresarlo como una fracción, 27 gramos dividido entre un mol. Por eso el número siempre va con los gramos. Ok, ¿quién más me levantó la mano? Yo, profe, una pregunta. La respuesta no sería 0.0580. Es que no sé, es como me dio. Bueno, eso depende de la cantidad de decimales que estén utilizando. Realmente yo lo metí todo seguido en la calculadora, entonces puede que varíe un poco. Sí, tiene razón, Oscar, es 0.58 y va un 0 al final. Observen también, chicos, que todo esto lo estamos trabajando cumpliendo las reglas de cifras significativas, ¿verdad? Brandon, sí, dígame. Profe, ¿cómo es que nosotros sabemos cuál es el que está en exceso? El problema se los dice. Generalmente, el problema se los dice. Ese es el tipo de problema sencillo, donde les dicen cuál es el exceso. Entonces, estos dos ejemplos son del tipo de ejemplo sencillo. Les dicen, este es el exceso, olvídese de esa sustancia.
Ahora vamos a hacer problemas donde no nos dicen cuál es la que está en exceso. Y yo les voy a enseñar cómo calcular eso. Ok. Vi por ahí. ¿Quiénes más me tenían preguntas? Por ahí vi que levantaron la mano. Weiner. Con lo de Verónica, igual la unidad que se quiere cancelar tiene que ir abajo, ¿no? Sí, claro. La unidad que se quiere cancelar siempre va abajo. Eso sí. Lo que vamos a mantener a lo que yo me refería con que el número siempre va a ir con los gramos es el número de la masa molar. Entonces, independientemente de si pongamos los gramos abajo o los pongamos arriba, el valor de la masa molar siempre va con los gramos. Y a los moles siempre le ponemos un mol. Siempre. Yo tengo otra duda. No entendí exactamente entonces para qué me sirve saber si una sustancia está en exceso. ¿Otra vez, Oscar? ¿Para qué me sirve saber si una sustancia está en exceso? Ok, piénsenlo de manera práctica, experimental. A eso vamos a ir a continuación. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero piensen en lo siguiente. La reacción química tiene un límite. La reacción química se acaba cuando uno de los dos reactivos se agota. ¿Verdad? Si ya se acaba uno de los dos materiales que tengo, ya no puedo seguir formando más producto. Entonces, una manera en la que yo me puedo asegurar de que mi reacción química ocurra dependiendo de solamente un reactivo, es si yo tomo el otro reactivo y nada más lo coloco en exceso. Si yo ese lo coloco en exceso, entonces yo no me preocupo de esa sustancia, no se me va a agotar en todo el proceso. La cantidad de producto que yo voy a obtener solamente depende del reactivo que no está en exceso. Entonces, el exceso me ayuda a controlar mi proceso químico. Si yo quiero que todo ese cianuro de potasio se convierta en cianuro de hidrógeno, entonces dejo en exceso la otra sustancia y me centro solamente en la cantidad de cianuro de hidrógeno, perdón, de cianuro de potasio que yo estoy metiendo en la reacción. Para eso sirve saber cuál es el exceso. Ya vamos, más adelante vamos a entrar ahora con el tema que está relacionado con ese aspecto. Entonces, ahorita seguimos hablando con un poco más de detalle de eso. Ok, ¿más dudas, chicos? ¿Estamos todo bien? Muy bien. Precisamente, pensando en estamos discutiendo, vamos a llegar al último tema que nos corresponde ya para términos de lo que vamos a ver en la unidad 3 y del examen, que es el reactivo limitante. Como les decía, todas las reacciones químicas tienen un límite. Tenemos nuestras dos sustancias o tres sustancias que están reaccionando y en el momento en el que una de esas sustancias se agote, ya la reacción se detiene. Entonces, al reactivo que se consume primero en la reacción química lo vamos a llamar reactivo limitante. ¿Por qué limitante? Porque es el que me limita la reacción. En el momento en el que ese reactivo se acaba, se acabó la reacción química. Entonces, es el reactivo que tenemos que cuidar más en la reacción química porque de ella depende cuánto producto vayamos a obtener. Entonces, a mí me gusta ver esto como un ejemplo en el que vamos a preparar unos sándwiches. Entonces, es más, imagínense que estamos en la cuarentena. Imagínense que ustedes no se fueron a comprar comida y como locos y se quedaron con lo que estaba en la casa, se imaginan, y esta cuarentena dura, no sé, unos 4 meses. Al final de los 4 meses ustedes llegan y se asoman en la alacena y lo único que tienen es un poco de pan, un poco de queso y un poco de jamón. Entonces, ustedes ahí en la alacena, eso es lo que tienen para comer. Digamos que ustedes van a tener ahí, abren la alacena, tienen 6 panes, tienen 9 lonjas de queso y tienen 5 lonjas de jamón. Entonces, la pregunta es, con todo ese material que ustedes tienen ahí, ¿cuántos sándwiches se pueden preparar? Nada más, la única salvedad que vamos a hacer es que vamos a decir que para preparar un sándwich necesitamos 2 rebanadas de pan, una de jamón y una de queso. Entonces, pensando en esas cantidades, ¿cuántos sándwiches podríamos preparar? Entonces, a ver, pueden contestar en el chat o en el micrófono. 3 no sería. Pueden hacer 3 nada más, 3. 4. No, 3. 3. Por la cantidad de Ahí sándwiches. escucho que 3, en el chat me dicen
Por ahí veo que 3. Entonces, tienen razón. Solamente podemos... Si se agarra y se parte ese pan, si se agarra y se parte, ese pan hasta 6. No, por eso es la regla. Solamente podemos jugar con esas reglas que dicen allá arriba. Nada más. Entonces, en efecto, solo podemos hacer 3 sándwiches. Ese es nuestro máximo. ¿Qué se nos acaba primero? El pan. El pan solo nos permite hacer 3 sándwiches. Aquí gastamos 1, aquí gastamos 2 y aquí gastamos 3. Entonces, si nosotros tuviéramos una reacción química, podríamos decir que en este proceso, mi reactivo limitante va a ser el pan. Cuando el pan se agota el producto. Ya no se puede hacer más producto. Me va a quedar sobrando queso y me va a quedar sobrando jamón, ¿sí? Pero ya no puedo hacer nada más al respecto. Solamente puedo hacer 3 sándwiches con eso. Entonces, las reacciones químicas funcionan de la misma forma. Yo voy a tener una cierta cantidad de pan, una cierta cantidad de queso, una cierta cantidad de jamón, una cierta cantidad de mis reactivos. Ellos van a empezar a reaccionar, van a empezar a formar producto, pero en el momento en el que se agote el reactivo limitante, entonces se acabó la producción y me va a quedar en exceso. Entonces, nosotros en los problemas anteriores hemos venido hablando indirectamente del reactivo limitante. El reactivo limitante es el que no está en exceso. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior que me hablaban de cianuro de potasio y ácido clorhídrico y me decían que el ácido clorhídrico era la sustancia que estaba en exceso, indirectamente me estaban diciendo que el reactivo limitante era el cianuro de potasio. Entonces, esos problemas son más sencillos de hacer porque me dicen cuál es el reactivo limitante de forma directa. Ahora vamos a ver problemas donde no me indican cuál es el reactivo limitante. Pregunta Daniela, ¿puede haber más de un reactivo limitante? No. Solamente hay un reactivo limitante en la reacción. Pueden haber varios reactivos en exceso, pero reactivo limitante solo hay uno. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar el reactivo limitante? Porque nosotros todo nuestro cálculo tenemos que hacerlo con el reactivo limitante siempre. Porque si hacemos cálculo con las sustancias en exceso, posiblemente no estemos calculando realmente cuánto producto se está formando. El producto se forma solamente a partir del reactivo limitante. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los siguientes problemas. Chicos, no sé si tienen dudas con ese concepto de reactivo limitante. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Ok, por ahí en el chat. Weiner dice, pero si se agotan al mismo tiempo. Bueno, Weiner, si se agotan al mismo tiempo, tiene que ser que usted tiene mucha suerte. Realmente ocurre poco, digamos, en las reacciones químicas, que las sustancias se agoten al mismo tiempo. En el caso de que se agoten al mismo tiempo, podríamos decir que ambas sustancias, bueno, sí, son reactivos limitantes, pero es un caso muy, muy excepcional. Generalmente no nos topamos con escenarios como ese. Entonces, vamos a decir que en el 5% de nuestros casos vamos a trabajar solamente con un reactivo limitante. Dice, por ejemplo, en el Bunsen, el reactivo limitante sería el butano. Sí, en el Bunsen el reactivo limitante es el butano, por ejemplo. Y el reactivo que tendremos en exceso es el oxígeno. Relacionado a esto, también tenemos que hablar de un cálculo que llamamos el porcentaje de rendimiento. Cuando nosotros trabajamos con reacciones químicas ya en el laboratorio, todavía no hemos empezado realmente a trabajar con reacciones químicas. Ahorita vamos a hacer una reacción química que es la síntesis de aspirina. Bueno, cuando volvamos, digo yo ahorita, pero bueno. Cuando volvamos vamos a hacer una síntesis de aspirina. Y vamos a ver que ocurre algo muy interesante en las reacciones químicas y es que generalmente no tienen rendimientos del 100%. Es decir, no todo el reactivo se convierte en producto. Nosotros trabajamos en papel asumiendo que todo el reactivo se va a convertir en producto, pero en muchas ocasiones eso no pasa. Y eso se puede ver a muchas variables, como por ejemplo las condiciones de la reacción, la temperatura de la reacción, el estado en el que se encuentran las sustancias químicas, etc. El asunto es que generalmente no tenemos rendimientos del 100%. Entonces, hay un cálculo que podemos hacer que es el porcentaje de rendimiento, que me da una relación de cuánto reactivo se convirtió en producto. Es una fórmula relativamente sencilla, la tenemos ahora en pantalla. Porcentaje de rendimiento es igual a rendimiento real entre rendimiento teórico por 100. El rendimiento real es el rendimiento que yo obtengo cuando llego y realizo mi reacción química en el laboratorio.
Y el rendimiento teórico es el cálculo que nosotros hemos venido haciendo. Todo lo que nosotros hemos estado calculando en papel son rendimientos teóricos. Es decir, en teoría, yo debería obtener esta cantidad de producto con esta cantidad de reactivo. El rendimiento real no lo podemos calcular, solamente lo podemos obtener del laboratorio. Entonces es un dato que generalmente nos lo da el problema. Nos dice, este fue el rendimiento real, calcula entonces cuánto fue el porcentaje de rendimiento en ese caso. Dice Oscar, ok, el rendimiento real y teórico. Entonces, nosotros todos los cálculos que hemos venido haciendo lo llamamos rendimiento teórico. Es decir, yo tomo mis 0.140 gramos de cianuro de potasio y calculo en teoría cuánto producto formaría en la reacción química. Todo lo que nosotros hagamos en papel son rendimientos teóricos. Los rendimientos reales solamente los puedo obtener en el laboratorio. Generalmente lo que pasa es que yo hago mi cálculo teórico y luego me voy al laboratorio. Realizo la reacción química en el laboratorio y luego mido la masa de cuánto producto obtuve. Entonces, esa cantidad de producto que yo obtuve en el laboratorio es el rendimiento real. También se le suele llamar rendimiento experimental. El detalle con el rendimiento real es que nosotros no lo podemos calcular en papel. La única manera de saberlo es en el laboratorio. Por eso les digo que generalmente ese dato nos lo da los problemas. Esa es la diferencia entonces entre rendimiento real y rendimiento teórico. Entonces, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar estos dos conceptos que vimos. Reactivo limitante y porcentaje de rendimiento en este problema. Tenemos óxido nítrico. El óxido nítrico reacciona con oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Es un gas de color oscuro. Y tenemos un experimento donde mezclamos 0,886 moles de óxido nítrico con 0,503 moles de oxígeno. Y vamos a responder estas tres interrogantes. Primero, ¿cuál es el reactivo limitante en esa reacción? Segundo, ¿cuál es la masa de producto que se genera y cuál es el porcentaje de rendimiento? Si el rendimiento experimental es de 31 gramos. Entonces, observen que en este caso tenemos una mezcla de dos reactivos y el problema no nos dice cuál es el reactivo en exceso. Entonces, cuando ustedes lean un enunciado y no vean que les dicen cuál es el reactivo en exceso, entonces tenemos que calcular el reactivo limitante. En todos los demás problemas es más rápido, tomamos y trabajamos. Pero en estos casos tenemos que hacer un cálculo previo, que es determinar cuál es el reactivo limitante. Todo lo demás del cálculo va a ser igual que lo que hemos venido trabajando, pero primero tenemos que hacer un cálculo adicional para determinar cuál es el reactivo limitante en esta reacción química. Y partimos de 0.886 moles de óxido nítrico y 0.503 de oxígeno. Entonces vamos a la pizarra. Primero que nada, reacción química. NO más O2 forma dióxido de nitrógeno. Entonces, recuerden, primer paso. Siempre, ¿cuál es el primer paso? Brandon. Balancear. Balancear. Brandon, ¿tengo una pregunta o era...? No, era eso, que yo estaba viendo que la ecuación no estaba balanceada, entonces sí había que balancearlo. Exacto, ver si está balanceado. Eso es lo primero que hacemos. Gracias, Oscar. Entonces, este proceso no está balanceado. Tenemos un mol de nitrógeno en los reactivos, uno en los productos. Eso sí está bien, pero el oxígeno no está balanceado. Entonces, para poder balancear eso, observen que tenemos aquí 3 átomos de oxígeno. Realmente no hay ningún coeficiente estequiométrico que podríamos colocar aquí para tener 3 átomos de oxígeno. Entonces, lo más sencillo es multiplicar con 2 factores. Ponemos un 2 acá y ponemos un 2 acá. Entonces, ya con eso está balanceada la ecuación química. Ahora sí, vamos entonces con la parte A del enunciado.
La parte A nos dice que tenemos de el óxido nítrico 0.886 moles y de oxígeno tenemos 0.503 moles. Entonces, lo segundo que hacíamos era verificar que nosotros tuviéramos ya nuestras cantidades iniciales en moles. Entonces, aquí empezamos en moles, todo bien, podemos empezar a trabajar con los coeficientes. Ahora, el cálculo adicional que vamos a hacer es, vamos a agregar una determinación del reactivo limitante. Entonces, acá vamos a trabajar con una regla, chicos. Y la regla es que el reactivo limitante, yo le voy a poner RL, para no escribir reactivo limitante. El reactivo limitante es la sustancia que va a generar la menor cantidad de producto. Entonces aquí tenemos que pensar en cuánto producto se genera si cada uno de ellos fuera el reactivo limitante. Y el que me genere la menor cantidad de producto va a ser el reactivo limitante correcto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un cálculo independiente para cada uno de los moles que tenemos. Entonces, vamos a asumir cuánto producto se forma si yo consumo por completo el óxido nítrico. Y luego, por aparte, vamos a calcular cuánto producto se forma si yo consumo por completo el oxígeno. Y el que me dé la menor cantidad es el reactivo limitante. Entonces, dos cálculos. El primer cálculo va a ser moles de producto que se forman a partir de el primer reactivo, el NO. Entonces vamos a hacer ese primer cálculo. Si yo consumo completamente el NO, tengo 0.886 moles de NO. Multiplico, factor de conversión, tengo moles de NO abajo, que es lo que quiero cancelar. Quiero obtener cuántos moles de producto NO2 se forman y la relación es de 2 a 2. Entonces, 2 moles de óxido nítrico forman 2 moles de dióxido de nitrógeno. El resultado sería igual 0.886 moles de NO2. Ese es mi primer cálculo. Ahora voy a hacer el mismo cálculo, pero para el segundo reactivo. Que serían entonces los moles de el producto NO2 a partir de el reactivo oxígeno. Aquí tenemos 0.503 moles de oxígeno. Multiplicamos por moles de oxígeno abajo. Moles de NO2 arriba. Y la relación ahora es un mol de oxígeno produce 2 moles de NO2.
Y esto sería 1,01. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de esto? Entonces ahí el reactivo limitante sería 0,8. Sí, exacto. Verania sería 0.886. Entonces, lo que tenemos aquí es que si se consume por completo el óxido nítrico, se forma 0.886 moles de NO2. Y si se consume completamente el oxígeno, se forman 0.01. La regla nos dice que el reactivo limitante es el que me va a generar la menor cantidad de producto. Entonces, el reactivo limitante, en este caso, sería este de acá. Este es mi reactivo limitante, el óxido nítrico. ¿Qué voy a hacer entonces con los moles que calculé con el oxígeno? Nada. Se va. Ese cálculo ya no lo vamos a utilizar para nada. Todo lo demás lo vamos a seguir calculando con el reactivo limitante. Ok, chicos, ese es el paso adicional que estamos agregando. Todo lo demás se mantiene igual. No sé si tienen dudas de esta parte. Ok. No veo dudas de momento. Entonces, vamos a continuar. Igual, cualquier duda que tengan, me avisan. Vamos a borrar esta parte de acá. Y ya realizamos la determinación del reactivo limitante. Ok, Melanie. Profe, entonces siempre cuando se vaya a hacer igualdad, digamos, siempre tiene que ser en moles, ¿verdad? Para hacer como, siempre que voy a comparar algo. Entre dos sustancias distintas, sí. Siempre tiene que ser en moles. Porque la única manera en que yo puedo relacionar el óxido nítrico con el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, es en moles. Entonces, si es entre dos sustancias distintas A y B, sí, todo lo tenemos que hacer en moles. Ah, bueno. Okay. Entonces, nuestra pregunta era ¿cuál es el reactivo limitante? Ya lo calculamos. El reactivo limitante es el dióxido de nitrógeno. Vamos con la parte B. La parte B nos dice, calculemos la masa del óxido de nitrógeno. Entonces, para la parte B, ya con nuestro cálculo del reactivo limitante, adelantamos un poco de la parte B. Ya el cálculo del reactivo limitante nos dicen que la cantidad de moles de dióxido de nitrógeno que se están formando es 0,886. Entonces, para convertir ahora estos moles a masa, lo que necesitamos es la masa molar del dióxido de nitrógeno. Haciendo un cálculo rápido, tendríamos que ese valor corresponde a 16 por 2 más 14, son 46 gramos por mol. Entonces, la masa de NO2 que se está produciendo, tendríamos que convertir 0.886 moles de la sustancia
Multiplicamos por el factor de conversión, van moles abajo, van gramos arriba y colocamos la masa molar, un valor de 1 siempre en los moles y como les decía, el número de la masa molar, el 46, siempre con los gramos. Y esto nos da 40,8 gramos, que es lo que se forma de el dióxido de nitrógeno. Muy bien. ¿Todo en orden hasta ahí? Sí. Oiga, profe. Sí. Que en esa reacción no se supone que por cada 2 monóxido de nitrógeno y 2 de oxígeno se crean, bueno, salen 2 moles de dióxido de nitrógeno, entonces abajo no irían 2 moles. No, cuando hacemos este tipo de conversión de masa a mol, no nos fijamos en la reacción química. De masas a moles, lo único que ocupamos es la masa molar. Y la masa molar me dice que 46 gramos equivalen a un mol. Entonces, 46 gramos sobre un mol. Si estamos hablando de conversiones entre moles, ahí sí nos fijamos en la ecuación química. Pero en el de masa a mol, no es necesario. Entonces, sí, ahí va un mol. Muy bien, y para la parte C, miremos entonces que el problema nos dice que el porcentaje de, perdón, que el rendimiento experimental de la reacción, es decir, nosotros hicimos este cálculo y luego nos fuimos al laboratorio a realizar la reacción química y se produjeron 31 gramos de dióxido de nitrógeno. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? Recordemos, porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento experimental dividido entre el rendimiento teórico y eso va multiplicado por 100. Entonces, mi rendimiento experimental es lo que hice en el laboratorio. Entonces, me dice el problema que yo obtuve 31 gramos en el laboratorio y que teóricamente, que fue lo que hice en el punto B, debía haber obtenido 40,8 gramos del dióxido de nitrógeno. Y eso va multiplicado por 100. Entonces, ahí tenemos el resultado es 76% de rendimiento. Entonces, ¿qué significa un 76% de rendimiento? Significa que el 76% de los reactivos que yo metí se convirtieron en productos. Pero en este caso, siempre quedó reactivo que no reaccionó. Como les digo, eso es lo más normal en las reacciones químicas. Dependiendo del tipo de reacción química, un 76% puede ser un rendimiento muy malo, muy bajo. Hay reacciones que son muy efectivas y ocurren en un 90-95%. Pero en otros casos, un 76% puede ser más bien un rendimiento excelente, porque hay reacciones químicas que tienen rendimientos por debajo del 20% o del 10%. Entonces, eso es lo que quiere decir ese porcentaje. Shadis. ¿Cómo cuáles? Ya voy, vamos en orden. Shadis. Profe, una pregunta, digamos, de ahí 76% se saca con cifras del 31. Ajá, exactamente. Ok. Las dos cifras son del 31. Y por ahí preguntaron reacciones químicas. Por ejemplo, de hecho, esta reacción química, precisamente esta del dióxido de carbono, realmente tiene rendimientos mucho más bajos que esos. Generalmente cuando tenemos reacciones químicas donde están las sustancias en diferentes estados de la materia,
los rendimientos son más bajos. Cuando las sustancias están en el mismo medio, los rendimientos son muy altos. Cuando las sustancias están en medios distintos, los rendimientos son más bajos. Por ejemplo, hay reacciones de un sólido con un gas que generalmente tienen rendimientos muy bajos. Las reacciones de gases entre gases tienen buenos rendimientos. Sustancias que están disueltas en el mismo medio también tienen muy buenos rendimientos. Ok. Vamos a ver. Por ahí dice... Brandon, ¿qué fue lo que no entendió? Pero, o sea, ¿cómo sería? Que el 76% sería un buen porcentaje dependiendo de la reacción, ¿o cómo? Exacto, exacto. Hay reacciones que tienen rendimientos muy bajos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, algo bastante sencillo para todos nosotros. La gasolina. La gasolina es una sustancia que tiene más o menos 8 átomos de oxígeno, 16, 22 átomos de hidrógeno y hay otro par de cosillas. La gasolina que se utiliza es la sustancia, o bueno, es una mezcla de sustancias que tienen esa estructura, porque esas sustancias en específico tienen un buen rendimiento de reacción. Por ejemplo, la gasolina, digamos que anda parecido, digamos que un 75% de rendimiento. Hay otras sustancias muy parecidas a la gasolina, que son hidrocarburos líquidos, que no se utilizan para generar energía porque tienen rendimientos muy bajos. Entonces, la gasolina es principalmente octano. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del octanaje de la gasolina. Eso es la relación de cuánto octano tiene ese tipo de combustible en específico. El octano se quema muy bien, tiene un 75% de rendimiento. Hay sustancias como por ejemplo el heptano y el hexano que tienen menos átomos de carbono que no se queman tan bien. Tienen porcentajes de rendimiento del 40%. Entonces, no son buenos combustibles porque no generan tanta energía. Solamente el 40% de los reactivos se convierte en productos. Entonces, todo depende del tipo de reacción. Un 76% es bueno en ese caso, porque es más de lo que generalmente esperamos. Pero hay reacciones químicas que son muy efectivas y a veces tener un 76% quiere decir que algo malo pasó de camino, porque debimos haber esperado un 90-95% de rendimiento. Todo depende de eso. Por ahí vi gracias, profe. Los 31 gramos, todo eso se los da el problema. Profe, el rendimiento teórico siempre va a ser el que nosotros calculamos. Exactamente, Joshua, siempre el rendimiento teórico es el que calculamos. ¿Y qué pasa con el 24% de reactivo restante? Ahí queda Weiner, no reaccionó. Entonces simplemente queda como reactivo. Generalmente eso, lo que se hace en un proceso industrial es que se quita el producto y ese reactivo que sobró se vuelve a poner en otra tanda de reacción química. Entonces no es que se desecha completamente, sino que vamos a tomar ese reactivo que no reaccionó y lo vamos a poner de nuevo con los reactivos para que siga reaccionando. Ok, más preguntas, chicos. ¿Estamos bien? Ok, nos queda nada más un problema parecido a este. Tenemos óxido de manganeso con ácido clorhídrico, forma cloruro de manganeso, cloro gaseoso y agua. Y vamos a colocar en el sistema de reacción 74.82 gramos del óxido de manganeso y 48.2 gramos del ácido clorhídrico. Y vamos igual, determinamos reactivo limitante, luego el rendimiento teórico del cloro gaseoso y el porcentaje de rendimiento, si el rendimiento experimental fue de 15 gramos. Nuestra reacción es entonces óxido de manganeso con ácido clorhídrico
se forma cloruro de manganeso, cloro molecular gaseoso y agua. Primero revisamos si está balanceada la ecuación. Con manganeso parecemos estar bien. Con cloro tenemos problema. Tenemos 4 moles de cloro en los reactivos. Entonces deberíamos colocar un 4 en el ácido clorhídrico. Eso nos deja con 2 moles de hidrógeno en los reactivos, 4 en los productos. Vamos a colocar 2 moles acá en los productos. Y eso también nos ayuda a balancear oxígeno. Con eso entonces estamos listos. Para el primer punto, los datos que nos dan es una masa de los reactivos. El caso del óxido de manganeso es 74,82 gramos. En el caso de el ácido clorhídrico serían 48,2 gramos. Y necesitamos también las masas molares en estos casos. Vean que estamos partiendo de masa, entonces necesitamos convertir esa masa a moles. Entonces vamos a colocar masa molar del óxido de manganeso y masa molar de el ácido clorhídrico. En el caso del manganeso, se los dejo para que lo desarrollen si gustan en la casa. El cálculo sería básicamente 35,5 por 2. No, perdón. 32 más la masa del manganeso que es 55. Son 87 gramos por mol. Y para el ácido clorhídrico serían 36,5 gramos por mol. Recordemos que el cloro es la única sustancia que vamos a tomar la masa molar como 35,5 decimales. Y nos solicita el problema que determinemos cuál es la sustancia que se consume primero. Entonces, eso es otra manera de preguntar cuál es el reactivo limitante. Entonces, recuerden que el cálculo es, tomamos las dos sustancias y calculamos cuánto producto se va a formar para cada una de las sustancias. El detalle es este. Realmente el cálculo del reactivo limitante nosotros lo podemos hacer con cualquiera de los productos. Entonces podríamos calcularlo para cloruro de magnesio, para cloro gaseoso, para el agua. Pero, si ustedes ponen atención el enunciado, nos dice que en la segunda parte, en el enunciado B, vamos a calcular el rendimiento teórico del cloro gaseoso. Entonces, la sustancia con la que vamos a estar trabajando de los productos es el cloro gaseoso. Entonces, mejor de una vez vamos a comenzar trabajando directamente con el producto cloro gaseoso. Entonces, vamos a calcular los moles de Cl2 que se producen a partir de el óxido de manganeso. Sería, bueno, tenemos que obtener primeramente los moles, ¿verdad? Del óxido de manganeso. Entonces serían 87, perdón. Sería tomar nuestros 74,82 gramos de el óxido de manganeso y convertirlo primero a moles. Gramos de manganeso abajo, moles del manganeso arriba. 87 gramos es igual a 1 mol. Y esto sería 0,86. Y aquí vamos a colocar 4 cifras.
moles. Entonces, en nuestro segundo paso voy a tomar 0.86 moles del manganeso y voy a calcular cuántos moles de el cloro se formarían. Según la reacción química, tenemos moles de cloro abajo, no, perdón, moles del óxido de manganeso abajo, moles de cloro arriba. Y la reacción química es de 1 a 1. Un mol del óxido de manganeso produce un mol del cloro, entonces la misma cantidad de moles. De acuerdo. Vamos ahora entonces con el segundo cálculo, que serían los moles, pero a partir, moles de cloro, a partir de el ácido clorhídrico. Dígame, Brandon. Profe, ¿por qué es que estamos utilizando lo del cloro? Porque en el enunciado B, esta es la parte A, en el enunciado B nos dicen que calculemos el rendimiento teórico del cloro. Entonces, nosotros podemos hacer el cálculo del reactivo limitante con cualquier sustancia, con el producto A, el producto B, el producto C. Pero si lo hacemos todo con el cloro, que es lo que nos piden abajo, digamos que matamos 2 pájaros de un solo tiro. Porque entonces ya Okay. hacemos el cálculo de 2 moles y listo. Entonces es para por el proceso. Ok, gracias. Muy bien. Aquí tendríamos 48.2 gramos del ácido clorhídrico, lo convertimos a moles. Gramos de ácido clorhídrico abajo, moles de ácido clorhídrico arriba. Un mol equivale a 36.5 gramos y esto nos daría 1.32 moles de ácido clorhídrico. Y ahora con el cálculo del rendimiento, perdón, del reactivo limitante, 1.32 moles del ácido clorhídrico. Vamos a ver cuánto cloro nos producen. Moles de cloro abajo. No, moles de ácido clorhídrico abajo. Voy a echar aquí moles de ácido clorhídrico y moles de cloro arriba. Y la reacción química nos indica que 4 moles del ácido clorhídrico me generan un mol de cloro. .33 moles de cloro. Entonces, a partir de esto, Oscar, dígame. Perdón, ¿de qué era el cálculo que está hecho al principio de 87 gramos en primer mol y 36,5 gramos en primer mol? Esas son las masas molares. Masa molar del óxido de manganeso y masa molar del ácido clorhídrico. Eso es para convertir la masa a moles. Que es el primer paso en cada una de estas secciones. En el primer paso convertimos la masa del óxido de manganeso a moles de óxido de manganeso y también la masa de ácido clorhídrico a moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Ok, me imagino que sí. Entonces, chicos, tenemos, si se agota completamente el óxido de manganeso, se forman 0.86. Si se agota completamente el ácido clorhídrico, se forman 0.33. El reactivo limitante es el que me forma menos cantidad de producto, entonces el reactivo limitante sería el ácido clorhídrico. Entonces no vamos a trabajar ya nada más con este cálculo de aquí arriba. Y tenemos entonces que se forman 0.33 moles de cloro. Okay. Okay, voy a borrar la parte de arriba. Y voy a borrar esta determinación que ya no la vamos a usar. Y
Vamos entonces ahora con la parte B. Y me piden el rendimiento teórico del cloro. Entonces, en el caso anterior tenemos moles de cloro que se produjeron en la reacción, son 0.33 moles. La masa molar del cloro sería 71 gramos por mol. Eso también lo pueden corroborar ustedes. Y vamos a calcular la masa. Oscar, dígame. Y luego Shadis. No, yo no dije nada, profe. Dejé la mano abierta. Pero... Ok. Shadis, entonces. Profe, ahí donde el último cálculo que hicimos, que fue 1,32 mol de... ahí en la, de la respuesta, hay solo 2 cifras. No, en la respuesta hay 3 cifras. 1 y el 32 después de la coma. Y es la misma cantidad inicial. Es 0,33 la respuesta. Ok, en la parte de abajo. Ajá. Ok, sí, en el último dato, sí, tiene razón, debería ser 330. Ok. Entonces acá corregimos, gracias Chairis, 0.330, masa molar, ahora sí. Y vamos entonces a obtener la masa de cloro. Tomamos los moles, 0.330 moles. Ahí es masa molar del cloro es 71, ¿cómo es? 71 gramos por mol, exacto. Ok, gracias. Moles de cloro abajo, gramos de cloro arriba. Un mol son 71 gramos. Y la respuesta sería 23.4 gramos del cloro gaseoso. Con eso cerramos la parte B. Ese sería nuestro rendimiento teórico. Y ahora, en la parte C, nos piden calcular el porcentaje de rendimiento si el rendimiento experimental de la reacción fue 15 gramos de cloro. Ya sabemos, porcentaje de rendimiento es rendimiento real entre rendimiento teórico por 100 y colocamos dentro de la fórmula. Ok, me pregunta por ahí que para qué utilizamos .330 en los moles. Eso es por la cantidad de cifras significativas que tenía el valor original. Partimos de una cifra que tiene, un valor que tiene 3 cifras significativas, entonces el resultado tenemos que colocarlo con 3 cifras significativas. Si ustedes hacen el cálculo, les va a dar nada más 33, pero debemos colocarle 0 para indicar que venimos trabajando con un valor de 3 cifras significativas. Por eso utilizamos 0,330. Y aquí vamos a poner entonces nuestro rendimiento real, que serían 15 gramos, dividido entre el rendimiento que obtuvimos, 23.4 de forma teórica, por 100. Y eso nos da 64% de rendimiento. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas?
Ok. Parece que entendí mal la pregunta del punto 330. Es, ¿por qué se usa ese resultado para sacar el rendimiento teórico? Porque ese resultado son los moles de cloro que se produjeron en la reacción química. Nosotros en esa determinación del rendimiento teórico ya obtenemos cuántos moles de producto se formaron. Entonces, la reacción nos dice que se formaron 0.33 moles de producto. Ahora lo que nos queda es convertir ese producto, pasarlo de moles a masa. Entonces, por eso utilizamos luego la masa molar para convertir moles a masa. Y, Oscar, los 15 gramos los calculamos. No, eso no lo da el problema. El problema nos dice que el porcentaje de rendimiento fue de 15 gramos. Eso solo lo podemos saber con dato que nos da el problema, porque no podemos calcularlo. Entonces, ese dato, el rendimiento real, siempre lo va a dar el problema. O lo otro que puede hacer el problema es pedirles el rendimiento real, pero entonces lo que hacen es despejar la fórmula. Muy bien, chicos, ¿más preguntas? Todos claros con reactivo limitante. Recuerden que aquí la clave para el reactivo limitante es siempre calcular cuál es el que tiene la menor cantidad de producto. Y las conversiones que vimos hoy, de moles a moles con los coeficientes estequiométricos de la reacción y de masas a moles con la masa molar. Esas son las tres cosas básicas que tenemos que sacar de esta clase. Entonces, chicos, con esto estaríamos terminando la clase, la unidad 3, con rendimiento teórico y porcentaje de rendimiento. Y serían los temas que nos entran para el examen. Profe, una pregunta. Voy. ¿Quién estaba hablando? Daniela. Ok, Daniela, dame un segundo. Bueno. Nada más para terminar aquí en el chat, me preguntan que por qué utilizamos .330 en vez de .86. Eso es porque el reactivo limitante era el ácido clorhídrico. Nosotros hacemos los dos cálculos y escogemos trabajar con el que genere la menor cantidad de producto. Entonces, ese 0,86 queda descartado porque es un escenario que no está pasando. Es un escenario donde se genera más producto del que realmente se va a generar. Entonces, queda descartado. Solo trabajamos con el que nos da la menor cantidad de moles. Siempre, en estos casos. Ahora sí, Daniela. No, ya entendí, ya me he respondido. Gracias. Okay, está bien. Ok, chicos, entonces con eso cerramos la unidad 3. Como les digo, esto es lo que nos entra entonces para el examen. El 3 de abril, o por esa fecha. No sé si tienen más dudas con esta parte. Profe, sí. una pregunta, es que no me termina de caer en claro esa parte de ese 0.330. Es que está la respuesta que se dio del MnO2 y el HCl. En ese caso está usando el de HCl, el 0.330. Exacto. Pero no es que el menor es el limitante. El que genera la menor cantidad de producto. Ajá. El óxido de manganeso me genera 0.86. Ajá. Y el ácido clorhídrico 0.33. Entonces, ajá, el menor es el ácido clorhídrico. Ajá, sí, es el menor. Ajá. Vamos a hacer todos los cálculos con el que genera la menor cantidad de producto, que es el ácido clorhídrico. ¿Se usa siempre entonces el de menor cantidad? El que genera la menor cantidad de producto. Sí. Ajá, el que genera. Ah, ok, entiendo. Listo. Listo. Ok, ¿más dudas, chicos? Ok, o dudas que les hayan quedado con la manera en que vamos a estar trabajando. Profe, yo no entendí muy bien, o sea, el examen va a ser una parte teórica, pero todo en el examen va a estar en el aula virtual, ¿o no? En el aula virtual ustedes van a encontrar dos cosas. Van a encontrar un enlace a un examen en línea y van a encontrar un documento. Entonces, el enlace al examen en línea los lleva a hacer la parte teórica. Entonces, son varias preguntas de marque con X que se responden ahí mismo dentro de la plataforma. Ustedes van a tomar la otra parte, que es el PDF, lo van a imprimir, lo van a responder, lo van a escanear y me lo van a enviar a mí. Ah, ok.
Profe, y el examen Profe, ¿y va a no le podíamos ser... mandarlo también por fotos? O sea, hacerlo aparte y mandárselo por Sí, fotos. sí, puede ser por fotografía, nada más que tiene que quedar, o sea, tiene que ser una foto de buena calidad, que quede bien claro y que se pueda ver todo el procedimiento. Hay aplicaciones en las que se puede escanear eso, una foto y lo va a PDF, por cualquier cosa. También, eso puede pasar. Pero me la pueden, o sea, en el formato no importa si es JPG o PDF. Profe, y si tenemos alguna duda, nosotros le escribimos a usted por dónde, por correo. Por donde quieran, vean que ya tenemos varios métodos. Tenemos el WhatsApp, tenemos el correo y también tenemos las horas virtuales de horas asistente, perdón, horas estudiante. Entonces, si ustedes me quieren preguntar algo así como rápido, una duda que tengan ahí de camino con lo que van estudiando, me pueden preguntar por el WhatsApp. También nos sirve porque entonces también todos los compañeros se enteran, tal vez es una duda que todos tengamos, entonces ahí vamos trabajando. Si es algo ya muy específico, como por ejemplo que ustedes digan, profe, es que no entendí este problema y necesito que me ayude, digamos, algo ya un poco más grueso, entonces me lo pueden enviar al correo. Entonces yo los trabajo en Word y les envío una respuesta o ahí les voy ayudando. Ok, gracias. ¿Quieren ustedes sacar un tiempo solo conmigo y que nos sentemos y conversemos ya directamente, así por videoconferencia? Entonces me escriben un correo también y planeamos un espacio virtual para conversar. Una cosa, el examen que se hace sí, bueno, online, ¿tiene una hora exacta de iniciación o usted lo manda y uno lo inicia a la hora que puede Posiblemente ese les día? vayamos a dar, por ejemplo, un día o tal vez 2 días, dependiendo. Todavía eso no lo hemos decidido. Pero entonces se les da, por ejemplo, todo el viernes. Entonces ustedes se pueden meter a cualquier momento del viernes si lo hacen. No, gracias. Ok, ¿más dudas, chicos? Ok, la grabación, eso yo lo voy a descargar como un archivo y voy a ver si se los puedo subir al aula virtual. Yo espero que sí se pueda, que no sea muy pesado el archivo. Si no, yo les aviso cómo lo veríamos, pero yo se los pongo en el aula virtual de alguna manera. Ok, ¿más dudas, chicos? De hecho, voy a parar la grabación ya.